Hola queridos hermanos, estamos hoy a 4 de agosto, celebramos la memoria de San Juan María Vianney, que es patrono de los sacerdotes de todo el mundo. Y pues vamos a escuchar la reflexión, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, que es de San Mateo, capítulo 15, del versículo 1 al 2 y del versículo 10 al 14. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, primero que nada, una oración por los sacerdotes y también nuestra felicitación con mucho cariño, y gracias a Dios por este ministerio maravilloso, siempre inmerecido. Es un don de Dios. Pues bien, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, nació en Francia, en Dardilly, ahí creció. Ya pues desde muy chiquito tuvo la bendición de crecer en un ambiente profundamente cristiano. Sus papás le daban un ejemplo maravilloso, ¿no?, de fe. En el tiempo de la Revolución Francesa, cuando se quitó el derecho a ejercer nuestra fe y a practicarla de una forma pública, pues ellos que vivían en el campo no llegó tan fácilmente el influjo, pero de alguna forma sí llegó. Habían sacerdotes que tenían que jurar a la Constitución si no querían ser desterrados o incluso guillotinados, ¿no?, decapitados. Fue una persecución terrible, sangrienta, de aquellos ateos y perseguidores de la fe cristiana. Y bueno, veía mucho San Juan María Vianney de chiquito, el testimonio de aquellos sacerdotes fieles que a escondidas celebraban la misa, y que andaban de pueblo en pueblo, muchas veces disfrazados para no ser descubiertos como sacerdotes, ¿no?, que celebraban con gran fervor la Eucaristía. También él aprendió mucho de la fe de sus papás, pues a aquellos que no tenían que comer, a los pobres, a los mendigos o a aquellos que no tenían dónde dormir o pasar una noche, ellos les ofrecían pues la cena, rezaban con ellos el rosario y después los acogían en algún lado. A las mujeres una familia y a los hombres otra familia, dormían en el granero de alguna forma, ¿no? Pero pues él bebió toda esa enseñanza de sus padres, de la fe, y pues por eso desde muy chiquito ya él vivía de una forma muy, muy coherente su fe. Agarró un gran amor a la Santísima Virgen María. Ya de párroco
vivió de una forma muy austera. Él ayunaba muy frecuentemente, casi vivía de 3 papas a la semana, muchas veces enmohecidas por haberse quedado ahí. Rezaba mucho el rosario, pasaba largas horas en el Santísimo Sacramento y confesaba muchísimo tiempo al día. Confesaba como 8 horas diarias. Por muchos años permaneció así, tanto que en Francia tuvo que abrirse una estación del tren exclusiva hacia Ars por la gran afluencia de gente que iba a confesarse con el cura santo, ¿no? Fue impresionante. Dicen que el demonio tuvo que exclamar que si hubiesen 2 como él en Francia, él no tendría nada que hacer ahí. Pues bien, eso es un poquito del cura de Ars. Podemos leer un poco más acerca de él en una obra maravillosa que escribió Francis Trochu, que casi se doctoró en la vida de este santo, ¿no? Y saca una vida de santos de él maravillosa. Pues bueno, el Evangelio de hoy nos habla de cómo Jesús se enfrenta nuevamente con los escribas y fariseos. Estos le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Tenían los judíos esta tradición de lavarse las manos antes de comer, pero no por aseo, sino era una tradición religiosa, ritual. Y pues no se habían lavado las manos y entonces se quejan estos, como queriéndoles imponer esa tradición, ¿no? Y Jesús le dice a la gente: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Ya en varias ocasiones nuestro Señor tuvo conflictos con los escribas y fariseos porque habían puesto distintas tradiciones humanas por encima del precepto de Dios, y eso no puede ser. Así nos puede pasar hoy en día también a nosotros, poner nuestras tradiciones por encima de la fe, del mandamiento de Dios, de la revelación divina, y de además torturar a la gente porque no hace o no cumple con esas tradiciones, ¿no? Eso no es tener fe, eso es un ritualismo pues lleno de soberbia. Hay que tener cuidado con eso. Y Jesús dice: no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Hoy en día pues ante el coronavirus pues sí hay que lavarse las manos pues por higiene, por tener cuidado, por cuidar nuestra vida, y aunque no hubiera coronavirus también por higiene, ¿verdad? Pero ofende más a Dios una persona que de su boca saca chismes, mentiras, que anda difamando a los demás, que anda ridiculizando a la autoridad legítima, que habla a escondidas de los otros, que maldice, que humilla, que ofende. Ofende más a Dios a alguien que habla así, de esa forma, que de su boca saca todo eso, que alguien que en su boca, por descuido a no lavarse las manos, se contagia por el coronavirus o no se lava las manos y pudiera contagiar a alguien más, ¿no? Es peor que una enfermedad física el pecado siempre es peor. El pecado es el origen de todos los males, porque dice San Pablo, dice la Escritura: por el pecado entró la muerte al mundo. Entonces cuidemos ciertamente lo que entra en nuestra boca, cuidemos por salud, pero más cuidemos lo que sale de nuestro corazón y sale de nuestra boca y ofende y denigra y lastima y humilla al prójimo y ofende a Dios.
Tengamos cuidado porque eso es lo que mancha el corazón del hombre, el pecado. Puede ayudarnos mucho leer el capítulo 3 de la carta de Santiago, casi al final de la Biblia, donde habla del uso de la lengua. Meditémoslo, es muy bueno, nos ayudará mucho. Tiene más control de sí mismo aquel que domina la lengua que aquel que domina un barco incluso, o la naturaleza o la tecnología actual. Aquel que domina la lengua es capaz de dominarse a sí mismo. Que Dios pues nos dé la gracia de vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.